Luana y André llevaban juntos 8 años. No era un matrimonio perfecto, pero ¿quién tiene uno? Se amaban, se respetaban la mayor parte del tiempo, pero la verdad era que el fuego entre los dos ya no era el mismo. Las conversaciones habían empezado a girar en torno a cuentas, cansancio y de vez en cuando, recuerdos de lo que habían sido al principio. Esa pareja que apenas podía estar separada. Una noche, después de algunas copas de vino, Luana rió y comentó algo que parecía inocente. ¿Sabías que hay parejas que hacen tríos? O sea, invitan a alguien para darle un poco de emoción a la relación. André también rió, pensando que era una broma. Pero al mismo tiempo sus ojos brillaron con curiosidad. ¿Y tú harías eso?, preguntó en tono de desafío. Ella dudó. Era solo una charla tonta, ¿verdad? Pero esa pregunta siguió resonando en su cabeza los días siguientes. ¿Por qué no?, pensó. Al fin y al cabo confiaba en André. Y en el fondo, quería probarse a sí misma que era moderna, libre de celos, lo bastante madura como para separar el amor del deseo. Ahí fue donde el error comenzó. Semanas después, en una cena familiar, apareció el nombre que cambiaría todo. Bianca, la prima de Luana, hermosa, espontánea, divertida y soltera. André siempre se llevaba bien con ella. Reían de las mismas cosas, compartían un humor ligero, casi íntimo. Fue Luana quien hizo la propuesta medio riendo, medio probando los límites. ¿Y si fuera con Bianca? André guardó silencio por unos segundos y luego respondió: solo si tú quieres. Y ella quiso, o al menos creyó que quería. La noche en que el acuerdo se hizo realidad, todo parecía bajo control. Hubo vino, risas y una mezcla de curiosidad con nerviosismo. Luana se repetía mentalmente: no es traición, es una decisión. Es solo una experiencia. Pero en el fondo, mientras los veía besarse, sintió algo que no esperaba. Una punzada de dolor. Ese tipo de celos que la razón intenta silenciar, pero el corazón grita. Aún así, siguió adelante, porque no quería ser la anticuada que arruinara el momento. No sabía que esa sería la primera grieta de un quiebre que no tendría regreso. En los días que siguieron, todo parecía normal. Luana y André volvieron a la rutina. Mensajes cariñosos, cenas, pequeñas risas compartidas. Era como si aquella noche con Bianca hubiera sido solo una aventura, un capítulo aparte en el libro que ambos habían decidido escribir juntos. Pero algo dentro de Luana había cambiado. Ella creía que se sentiría empoderada, moderna, libre. En cambio, sentía un peso silencioso en el pecho. Comenzó a preguntarse: ¿y si le gustó demasiado? ¿Y si quiere repetirlo? Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Semanas después empezó a notar pequeños cambios. André pasaba más tiempo en el celular, sonreía solo y tenía nuevas excusas. Reuniones, compromisos de última hora, amigos que querían tomar una cerveza. Al principio, Luana quiso creer. Pero cuando la desconfianza entra, hasta el silencio se vuelve sospechoso. Una tarde de sábado tomó el celular de él. No quería hacerlo. Se sentía invadiendo la privacidad del hombre que amaba. Pero el instinto pudo más. Y bastó abrir el historial de mensajes para que su corazón se detuviera. Bianca. Las conversaciones eran cortas, sin romanticismo, pero íntimas. Demasiado íntimas. Mensajes simples pero cargados de secretos. Esa noche no sale de mi cabeza. Fue solo una vez, Bianca. Sabes que no debió pasar. ¿Y por qué me sigues buscando entonces? El celular cayó de sus manos sobre el sofá. Luana sintió una mezcla de ira, miedo y culpa. Culpa por haber abierto esa puerta. Culpa por haber creído que podía controlar algo tan impredecible como el deseo. Cuando André llegó a casa, ella intentó actuar con normalidad, pero la voz le temblaba. ¿Tienes algo que contarme?, preguntó. Él tardó en responder. Y ese silencio fue peor que cualquier confesión. Lu, te juro que no hay sentimientos. Fue solo química. Tú sabes cómo es eso. Ella rió con amargura. ¿Ah, sí? ¿Entonces el problema es el tipo de traición? Si no hay amor, todo está bien. André intentó acercarse, pero ella retrocedió. Lo decidimos juntos, Luana. Tú también quisiste. Esas palabras dolieron como un golpe. Sí, ella había aceptado. Pero aceptar no era lo mismo que permitir que se repitiera. Y en el fondo, lo que más dolía no era lo que él había hecho. Era que ni siquiera pensó en cómo ella se sentiría. Esa noche, Luana lloró sola en el baño mirando su reflejo en el espejo. No sabía si estaba herida por haber sido traicionada o por haber colaborado en su propia traición. En los días siguientes, Luana se convirtió en una sombra dentro de su propia casa. Hablaba poco, comía poco, dormía mal. André intentaba actuar como si nada hubiera pasado. Preparaba el desayuno, enviaba mensajes cariñosos, planeaba viajes, pero nada de eso podía borrar la imagen de él y Bianca juntos. Y lo peor era la culpa que la corroía por dentro.
Una voz silenciosa le susurraba, pero tú lo permitiste. Tú dijiste que sí. Era como si no tuviera derecho a sentirse herida, como si su dolor no fuera legítimo, porque el error había nacido también de una elección suya. Recordaba aquella noche del trío y se preguntaba, una y otra vez, ¿en qué momento dejó de ser una aventura y se convirtió en una traición? Entre el orgullo roto y el arrepentimiento, Luana comenzó a cuestionarse los límites del amor moderno. ¿Es posible que la libertad y el respeto coexistan? ¿Abrir la relación fue realmente una muestra de madurez? ¿O solo una forma desesperada de probarse suficiente para un hombre que nunca estaría satisfecho? Mientras tanto, Bianca había desaparecido. Dejó de responder mensajes, evitaba las reuniones familiares y hasta bloqueó a Luana en las redes sociales. Aquella ausencia decía más que cualquier explicación. Luana pensaba en su prima con una mezcla de rabia y nostalgia. Habían crecido juntas, compartido secretos, dormido en la misma cama durante las vacaciones de la infancia. Y ahora, una noche impensada había destruido todo: el matrimonio, la amistad y una parte de sí misma. Una tarde, incapaz de soportar más el silencio, escribió un mensaje corto. ¿Podemos hablar? Bianca tardó horas en responder. No creo que sea buena idea. Luana insistió. No quiero pelear, solo quiero entender. Se encontraron en un café discreto en el centro de la ciudad. El aire estaba pesado, lleno de palabras que querían salir pero no se atrevían. Bianca fue la primera en hablar. Lu, te juro que no planeé nada. Pasó. Y me sentí horrible después. Luana respiró hondo, tratando de mantener la calma. Pero pasó más de una vez, ¿no? Bianca bajó la mirada. Lo sé, y eso es lo que más me duele. Yo te quiero, pero él también me buscaba. Y no supe decir que no. Las palabras cayeron como un golpe seco. Luana sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo. ¿Entonces la culpa fue de él? Bianca dudó. Fue de los dos. El silencio que siguió fue brutal. De esos silencios que matan lo poco que queda de confianza. Cuando Luana salió de aquel café, entendió algo que nunca quiso admitir. A veces, la traición no es solo una ruptura de fidelidad. Es el colapso de todo lo que creías sobre el amor, la amistad y sobre ti mismo. Los días se convirtieron en semanas, y Luana todavía intentaba entender qué quedaba de todo aquello. Ella y Andrés seguían viviendo bajo el mismo techo, pero ya no compartían nada. No había risas, ni planes, ni complicidad. Solo un silencio, espeso, lleno de cosas que ambos sabían pero preferían no decir. André parecía arrepentido, pero no era el arrepentimiento profundo de quien comprende el daño que causó, sino el práctico, el que nace del miedo a perderlo todo. Lu, te juro que se acabó. Me equivoqué, pero fue solo algo físico. Tú eres la mujer de mi vida. Luana lo escuchaba, pero sus palabras sonaban vacías, repetidas, huecas. Porque cuando el respeto se rompe, el amor se vuelve eco. Aún así, por las noches, sola en la cama, Luana lloraba. No solo por la traición, sino porque en el fondo sentía que también había contribuido a su propio dolor. Había querido ser moderna, libre, comprensiva. Había dicho sí cuando su corazón gritaba no, solo para probar que era suficiente. Pero ahora entendía que ningún amor necesita pruebas para ser verdadero. Las amigas intentaban consolarla. Tienes que perdonar, Lu. Han estado juntos tantos años. No vale la pena tirar todo por una aventura. Pero ella se preguntaba, ¿qué es todo? ¿Una casa, unas fotos, recuerdos? ¿O el respeto, la confianza y la admiración? Esas cosas que una vez rotas, casi nunca vuelven a ser enteras. André insistía en reparar lo irreparable. Le mandaba flores, cocinaba, dejaba notas en los espejos. Aún creo en nosotros. Déjame demostrarte que cambié. Fue un error, no un desamor. Pero para Luana, cada gesto era como intentar pegar un cristal roto con las propias manos. Cuanto más lo intentaba, más la hería. Un domingo, André llegó a casa y la encontró haciendo una maleta pequeña. ¿A dónde vas?, le preguntó confundido. Ella lo miró con calma. Necesito respirar. Necesito recordar quién era antes de todo esto. ¿Me estás dejando? Me estoy eligiendo. Él quedó paralizado. Y por primera vez Luana entendió que el amor que sentía ya no bastaba para curar lo que él había destruido. Mientras salía de la casa, escuchó su voz detrás. Aún te amo. Ella se detuvo en la puerta, respiró profundo y respondió. Entonces aprende a amar bien. El silencio que siguió fue liberador. Dolía, sí, pero era el tipo de dolor que trae paz. Porque a veces el amor no termina cuando se acaba. Termina cuando entiendes que ya no puedes seguir hiriéndote en su nombre. En los primeros días lejos de casa,
El silencio pesaba. Luana se despertaba y todavía esperaba oír los pasos de André, el sonido de la cafetera, el beso apresurado antes del trabajo. Pero nada de eso existía ya. Era solo ella. El sonido del viento entrando por la ventana y esa extraña sensación de libertad mezclada con miedo. Alquiló un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era sencillo, pero tenía luz, tenía vida y sobre todo tenía espacio para empezar de nuevo. Al principio lloraba por todo. Lloraba al recordar la casa que construyó, la cama compartida, los planes que quedaron en el papel. Pero con el paso de las semanas, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Empezó a salir a caminar, a cocinar lo que le gustaba, a reír sola viendo series antiguas. Con cada pequeño gesto, se daba cuenta de que estaba reencontrándose con la mujer que fue antes de ser la esposa de André. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió orgullo de sí misma. André todavía enviaba mensajes, flores, promesas. Pero ahora Luana lo veía todo con claridad. Él no quería reparar lo que había roto. Solo quería volver a la comodidad de antes. Una noche, él apareció en su puerta con los ojos llenos de lágrimas. «Lu, eres el amor de mi vida. Me equivoqué, pero no quiero perderte». Ella respiró hondo, sin rabia, sin odio, solo con el cansancio dulce de quien ya entendió su propio valor. «André, yo también te amé mucho. Pero amar a alguien no significa aceptar todo». Él intentó tomar su mano, pero ella se apartó con delicadeza. «Tal vez algún día te perdone, pero hoy lo que necesito es perdonarme a mí misma por haberme olvidado por tu causa». André bajó la mirada y Luana cerró la puerta con calma. No fue un acto de venganza, fue un acto de amor propio. En los meses siguientes siguió adelante, hizo terapia, cambió de peinado, viajó sola. Aprendió a amar su propia compañía. Y un día, mirando la puesta de sol desde el balcón, pensó: quizás el perdón no sea volver, quizás el perdón sea dejar ir y seguir ligera. Y eso fue lo que hizo. Siguió ligera, sin prisa, sin culpa. Porque a veces la traición que más duele es la que nos hace despertar. Y cuando el dolor pasa, lo que queda es la certeza de que nadie debería tener que hacerse pequeño para ser amado. En el lugar de Luana, ¿habrías perdonado a André y tratado de reconstruir el matrimonio? ¿O habrías hecho lo mismo? Elegido amarte a ti misma primero. Déjalo en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte más historias de traición, perdón y nuevos comienzos.